Encuentros con Jesús, vamos a comenzar en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1. Juan 9, versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Este milagro no es el fin de la historia. Es el principio de una sorprendente serie de incidentes. A través de estos incidentes, nosotros veremos cómo Jesús observó y trató a alguien que es referido como un hombre ciego de nacimiento. Y veremos cómo otros vieron y trataron con este hombre también. Me gustaría que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿cómo puedo yo alcanzar a otros? Otros que están buscando al Señor. Otros que pueden tener la clase de corazón que vemos en el hombre ciego. ¿Qué puedo yo como individuo hacer para ayudar a alguien a ver y aceptar las buenas nuevas acerca de Cristo? ¿Se pregunta usted mismo esta clase de preguntas? ¿Cómo puedo yo llevar fruto e influenciar a mis amigos y vecinos con quienes trabajo? ¿Cómo puedo yo convertir a miembros de mi familia quienes no han venido a Dios? Yo creo que hay una manera que podemos hacer que nuestras vidas sean más efectivas e influyentes para nuestras parejas, niños, familias, amigos y vecinos. Lo que veremos en esta lección es cómo Jesús hizo eso. Cómo Jesús se dirigió al buscar y salvar al perdido. Cómo Él evangelizó. Probablemente tú has estudiado el libro de Hechos y estás familiarizado con la manera en que los discípulos convirtieron a otros, pero yo pienso para realmente entender las conversiones del primer siglo y el mensaje que encontramos en Hechos y las epístolas, tenemos que regresar al origen. Tenemos que regresar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y ver no solamente lo que Jesús enseñó, pero también lo que hizo. Porque Él fue el ejemplo que los discípulos siguieron en el libro de Hechos. Antes de que miremos un poco más profundamente los versículos en Juan 9, quiero que vayamos a la segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, Pablo dice 2 o 3 cosas que quiero que pongamos especial atención. Segunda de Corintios 5, comenzamos con versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjate en el versículo 18, Pablo escribe que a él ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Y entonces él escribe en el versículo 19 que Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él dice que nos ha sido dado el ministerio y nos ha sido dada la palabra. La primera de estas frases en versículo 18 se refiere a nuestras acciones, la vida que estamos viviendo. Ministrar se refiere a una acción. Es algo que nosotros hacemos hacia otros. La segunda frase en versículo 19 dice lo que a nosotros nos ha sido dado la palabra de reconciliación o el mensaje que podemos llevar acerca de la reconciliación. Ahora sí, no somos cuidadosos. Lo que puede suceder es que nosotros ponemos todo nuestro enfoque en el mensaje de reconciliación que decimos o enseñamos y damos casi nada de atención a la vida de reconciliación que hacemos o cómo actuamos hacia otros. Si hacemos ese error, venimos a ser igual de aquellos de quien leemos en Mateo 23. Mateo 23, versículos 1 a 3. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Podemos venir a ser una gente de palabras en vez de ser una gente de vida. Y si mi religión es básicamente una religión de mensaje, una religión que consiste solamente de palabras, entonces yo probablemente tendré muy poco efecto sobre aquellos alrededor de mí. Por el otro lado, Pablo señala a un camino de vida, un ministerio de reconciliación, un camino de ministrar o servir, el cual fue también conectado con el mensaje de reconciliación. Y cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué encontró entre la élite religiosa? ¿Encontró una religión de vida y servicio o una religión de palabras? Yendo a Mateo 23:3, vemos que Jesús los condena porque dicen y no hacen. Su mensaje en su mayoría fue exacto, pero su vida no reflejó ese mensaje. Y Jesús llama a eso una religión muerta, plena o llena de palabras, pero no de vida. Y lo que Jesús enseñó fue que la verdadera fe será vista en la manera que usted trata el uno al otro. Él muestra que está en la manera que ustedes responden unos a los otros. Es la manera en que tú respondes aún a tus enemigos. Jesús enseñó que el camino, la verdad y la vida, el camino de Jesús sería encontrado a través de su habilidad de amarse a los unos a los otros en una manera que el mundo nunca había visto antes. Él dijo que sus discípulos serían reconocidos por la manera en que ellos perdonaron 70 veces 7. En Mateo 18, versículo 22.
y como ellos voltearon la otra mejilla, y como ellos fueron deseando ir la milla extra en Mateo 5, 39, 41. Si nuestras vidas y nuestras acciones no reflejan nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no tendremos mucho efecto en acercar a la gente a el Padre Dios. Y cuando miramos a la gente del mundo, no veremos a cada uno igual a como otros los ven a ellos. Nosotros vemos un alma que necesitando ser salva. Vemos el potencial para una vida transformada. Sí, nosotros vemos sus faltas, pero sus faltas pueden ser vencidas a través del poder del Evangelio, el cual nos ha librado de nuestros propios pecados. Así vemos a una persona como una posibilidad para ser una nueva creación de Dios. Y eso es como Jesús vio la gente. Así ahora, regresemos a nuestro texto de Juan 9. Veamos como este punto de vista, la vista de Cristo. Veamos cómo este ministerio y palabra de reconciliación trabaja cuando esto viene en contacto con una persona. Jesús, mejor que nadie, nos mostró cómo tratar a la gente y cómo verlos como Dios los ve a ellos. Así nosotros venimos al hombre en Juan 9. Y quiero que nos fijemos en 5 maneras diferentes en que ustedes pueden ver a una persona. En este capítulo hay 4 maneras que son las maneras del mundo de mirar a alguien. Y entonces hay la manera como Dios ve o considera a la gente. La primera manera viene al abrir el capítulo. Nosotros simplemente llamaremos el punto de vista del discípulo. Y los discípulos vieron a este hombre ciego sentado pidiendo limosna. En Juan 9, versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Es ese mirar a una persona desde el punto de vista humano? ¿O es ese desde el punto de vista de Dios? Los discípulos pensaron, la cosa que necesitamos saber es quién pecó. ¿Quién es responsable por su condición de estar ciego? El punto de vista de los discípulos fue mirar a esta persona, pensar en algunos problemas potenciales concernientes a su condición y discutir los problemas en lugar de tratar la persona. No hay indicación en nuestro texto que los discípulos se interesaron en ver qué podían hacer para ayudar a este hombre. Él solo sería un tema interesante de discusión teológica. Y si no somos cuidadosos, podemos igualar el hablar acerca de la gente y sus varias dificultades con el hacer alguna cosa para ayudar a la gente en sus varias dificultades. Hablando acerca de alguien no es lo mismo que hacer alguna cosa para ayudar a esa persona. ¿Qué dice Juan en 1 de Juan 3, versículo 18? 1 de Juan 3, 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Necesitamos ser cuidadosos de que no lleguemos a pensar que si hablamos acerca de alguien, entonces estamos haciendo alguna cosa por ellos. La gente no es como una cosa que se discute y se olvida.
Ellos necesitan más que nuestras palabras. Necesitan nuestro ejemplo y nuestra ayuda para encontrar al Señor. Y ahora continuemos leyendo en nuestro texto y veremos el segundo punto de vista, que podríamos llamarlo el punto de vista de los vecinos. Juan 9, versículo 8. Juan 9, 8, podemos leer: entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. La pregunta de los vecinos era: ¿no es este el hombre ciego? Y si ustedes hubieran preguntado a ellos: ¿quién es ese hombre?, la respuesta de les hubiera sido dada es: oh, él es el ciego, él es el hombre ciego. Ok, pero ¿quién es él? Bueno, él es el ciego que se sentaba allí y pedía limosna cada día. Sí, yo entiendo eso. Pero ¿quién es realmente esta persona? ¿Qué le gusta? ¿En qué está interesado? Los vecinos habrían respondido: ya te dijimos 2 veces, este es el hombre ciego. Es el ciego que se sienta y pide limosna. Nosotros no necesitamos saber algo más que eso. Y ustedes ven, de sus vecinos estuvieron contentos con solamente conocerlo por una etiqueta. Y cuando a él ya no les quedaba apropiada la etiqueta que ellos les habían dado, ellos no sabían qué hacer. Al principio, ellos pensaron: ese no puede ser el hombre ciego. Esa persona no está ciego. Esta debe ser alguien que se parece a él. Entonces, cuando él dijo: yo soy él, ellos dijeron: espera un momento. Si tú eres el hombre ciego, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Y podemos pensar que esto puede despertar cierto interés en ellos y tal vez también aprenden sobre Jesús. Así, él les cuenta sobre Jesús y lo que él hizo para sanar su ceguera. Pero cuando él no pudo decirle algo más, ellos ya habían terminado. Y debo confesarles que he sido culpable de hacer esto. Cuando comencé a ir a Perú, había una ciudad en el norte llamada Piura. Viajé a Piura para encontrarme con algunos cristianos que vivían allá. En la Plaza de Armas había una pequeña tienda de sándwiches cerca de nuestro hotel llamada El Chalán. Y ellos tienen al lado, muy rico también. Y donde desayunaba y a veces comía. Camino a la Plaza de Armas, me cruzaba con un grupo de vendedores en la acera al lado de la catedral. Había un joven que obviamente él no podía caminar. Estaba lisiado por las piernas deformes y dobladas. Siempre estaba allí vendiendo chicles. Y yo siempre le daba algunas monedas al pasar. Lo veía allí en su lugar en cada viaje y esto continuó durante muchos años. Pasaría junto al hombre lisiado y le daría unos soles, unas monedas. Hace varios años estuve en Perú y estaba predicando la lección que están escuchando esta noche.
Y yo estaba de camino al restaurante, el chalán, y me preguntaba si vería al hombre lisiado en ese viaje. Entonces se me ocurrió que estaba haciendo exactamente lo que estaba predicando. Solo conocía a ese joven por una etiqueta que le había puesto: allí está el hombre lisiado. Entonces, en ese viaje, en lugar de simplemente entregarle unas cuantas monedas, por primera vez en muchos años de pasar junto a ese hombre, me senté a su lado y le pregunté su nombre y me dijo, se llamaba Hernán Prieto. Y nos sentamos allí y hablamos y supe que él vivía con sus padres en el pequeño pueblo que estaba como a 1 hora de Piura. Todos los días, de lunes a sábado, Hernán se subía al autobús y hacía un viaje de 1 hora a Piura, donde se sentaba todo el día y vendía chicles. También aprendí que amaba la música y, más importante, que creía en Dios. Y le pregunté si le gustaría comer conmigo. Hernán pareció sorprendido por mi oferta, pero dijo, sí, me gustaría. Y caminó sobre sus manos, solo puedo caminar con sus manos, hasta el restaurante, que estaba a la vuelta de la esquina. Almorzamos juntos y pude hablar con él sobre mi trabajo en Perú y sobre la iglesia de Cristo allá en Piura. Y lo invité a venir al estudio bíblico en la iglesia. Y la siguiente vez le llevé algunos materiales sobre la salvación y la iglesia para los leyera y estudiara. Y ahora Hernán y yo hemos hecho buenos amigos en los últimos días y años. Pero eso nunca habría sucedido si hubiera seguido pensando en él como el hombre lisiado, al que podía darle unas cuantas monedas. Todavía Hernán no ha obedecido el evangelio y espero y oro para que algún día lo haga. Pero, ¿a cuántos otros les pasamos caminando tal vez todos los días y solo los conocemos como el maestro a mi hijo, o el entrenador de mi hija, o la cajera del supermercado que me cobra? Solo los conocemos por una etiqueta y nunca nos hemos tomado el tiempo de conocerlos por su nombre. No sabemos qué está pasando en sus vidas y si podemos ayudarlos o no de alguna manera. Es muy fácil simplemente etiquetar a alguien. Y hermanos, cuando uno etiqueta a las personas, eso afecta nuestro comportamiento al grado que tratamos a esas personas diferentemente de cómo hacemos con otros. Hay algo incorrecto en eso. Olvidamos que Dios está en el negocio de cambiar vidas, no de etiquetar vidas. Como cristianos, no estamos aquí para separarnos de los perdidos al etiquetar a aquellos que están sangrando y sufriendo y cicatrizados por el pecado. Qué fácil es a veces poner simplemente una etiqueta a alguien, descartarlos por mirarlos desde un punto de vista humano y mundano. Ahora, hay otro grupo, el cual quiero que consideremos, los fariseos. ¿Cuál era su punto de vista de este hombre? Versículo 13, Juan 9, versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo,
Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Sus preguntas fueron básicamente, ¿quién hizo esto? Y, más importante, ¿en cuál día lo hizo? Porque si Jesús lo hizo y esto fue hecho el sábado, posiblemente podemos usar su situación para adelantar nuestra causa. Y si no eres de utilidad, entonces te echaremos fuera y usaremos a alguien más. El punto de vista de los fariseos era básicamente cómo podemos usarlo para adelantar nuestras ambiciones. Los fariseos no estuvieron interesados en las personas. Ellos estuvieron interesados en su propia agenda. Similar a la manera que ellos usaron a la mujer que sorprendieron en adulterio en el capítulo anterior de Juan 8. Ellos no estuvieron interesados en la mujer y su alma. Ellos solamente quisieron alguna manera de socavar y desacreditar a Jesús. Y ellos procuraron usar a la mujer y eso no funciona. Y en nuestro texto aquí, ellos ahora tratan de usar al hombre ciego. Y yo creo que esto debe servirnos como una advertencia. Que no usamos a la gente como un medio para nuestras propias metas egoístas. En lo que Dios está preocupado, el Evangelio lo es todo acerca de la gente. Toda cosa que hacemos debe ser hecha con la meta de dirigir a alguien hacia Dios. Nosotros no debemos ser igual a los fariseos. Nosotros no usamos a la gente. Nosotros ayudamos a la gente. Y consideremos otra perspectiva antes de ir a Jesús. Consideremos el punto de vista de los padres en Juan 9. Comenzamos con versículo 18. Versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto diciendo, versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. El punto de vista de los padres fue, este es nuestro hijo, él nació ciego, él ahora ve, pero más allá de eso, no nos estamos involucrando. Ellos tienen miedo de las consecuencias de pararse al lado de su hijo a través de esto. Él se había involucrado con Jesús. Y si ellos estaban con él, ellos perderían su lugar entre sus compañeros judíos. Ellos serían puestos fuera de la sinagoga. Eso sería un precio demasiado alto que pagar. Y así ellos básicamente dijeron, él es dueño de sí mismo, nosotros no nos involucraremos en esto. Y es verdad,
que hay riesgos en involucrarse en las vidas de otras personas. Pero ese es un riesgo que Jesús estaba dispuesto a tomar. Y nosotros debemos estar dispuestos también. El mundo dice, no te involucres demasiado en la vida de otros. Deja que ellos arreglen sus propios problemas. Y Jesús estaba deseando ensuciar sus manos con los problemas, luchas y el dolor de otros. ¿Qué dice Proverbios capítulo 14, versículo 4? Vamos a Proverbios 14, versículo 4. El sabio dice, sin bueyas el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Si tú quieres el aumento y productividad que puede venir de tener un buey, well, entonces tú tienes que estar listo a tratar con la suciedad y con el bebedero sucio de vez en cuando, ¿no? Y una aplicación puede ser hecha a las congregaciones. Si ustedes quieren el crecimiento y las ventajas de una congregación más grande, entonces habrá algunos problemas que vienen con eso. Es un hecho que entre más gente tienes, más problemas tendrás. Y si estamos convirtiendo gente y ayudándoles a vencer el pecado en sus vidas, entonces tendremos desastres que limpiar. La alternativa libre de riesgos es mantener una pequeña, hermosa y limpia iglesia y perder nuestras propias almas, porque no estuvimos comprometidos con el negocio de nuestro Padre, el negocio de buscar y salvar a los perdidos. Jesús tomó el riesgo de enseñar, sanar y aún de comer con gente pecadora. Como resultado, él fue visto como un profano e inferior por los de la élite espiritual de su día. Pero nosotros no debemos permitir que el miedo de lo que otros podrían pensar o hacer nos prevenga de ayudar a la gente. Y así hemos visto el punto de vista de los discípulos, el punto de vista de los vecinos, el punto de vista de los fariseos y el punto de vista de los padres. Y quiero que veamos que cada uno de estos enfoques dejaron a este hombre aislado o intacto y sin amor. Pero ahora miremos cómo Jesús consideró a este hombre ciego. ¿Cómo trajo Jesús a este hombre al punto de la fe? ¿Dónde comenzó Jesús con el hombre? Veamos un par de pasajes antes de regresar a nuestro texto. En Juan capítulo 16, versículo 12, podemos leer, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y en 1 de Corintios hay algo similar que Pablo escribió. 1 de Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces y ni sois capaces todavía. Jesús entendió sobre sus discípulos y Pablo entendió sobre los corintios que tú tienes que traer a la gente al punto donde ellos podrán entender y aceptar lo que tú estás diciendo. El hombre necesitó ser traído a un punto donde él comprendió quién era Jesús. Él necesitó ser traído a tener fe en el Hijo de Dios.
Pero ¿cómo podría Jesús llevar a este hombre a ese punto? ¿Qué hizo Jesús cuando vio a este hombre ciego en Juan 9:7? Él vio una necesidad que solamente él podía satisfacer y así, ¿qué hizo Jesús? Él le ayudó. Él le ayudó. Él abrió los ojos del hombre y entonces lo dejó ir. Y oído a hermanos decir, yo no sé cómo conducir un estudio bíblico. Yo no sé cómo sentarme con alguien y enseñarle el evangelio. Yo no pienso que podría contestar sus preguntas. Yo no puedo hacer eso. Déjame preguntarte, ¿puedes mirar a una persona y fijarte en qué podría necesitar en ese momento y puedes responder a esa necesidad? ¿Puedes ayudarle? Nosotros no tenemos la habilidad de demostrar la clase de poder que Jesús demostró. Pero tú puedes demostrar a ellos amor, ágape. Puedes mostrarles, yo estoy interesado en ti. Y yo realmente quiero lo que es mejor para ti. Puedes mostrarles preocupación genuina y compasión por sus circunstancias. Eso muchas veces es el primer paso en dirigir a la gente a Cristo y a nuestro Padre. Tú estás en contacto con gente cada día que necesitan ser ayudados, quienes sienten que no valen nada, que son abandonados. ¿Tú puedes amarlos? Tú estás alrededor de gente que tiene problemas en sus matrimonios, gente que están teniendo problemas con sus hijos. Tú estás viviendo alrededor y trabajando con gente que luchan con adicciones, cuyas vidas están destrozadas. Y algunas veces no podemos ver dónde esas personas están, porque nosotros estamos pensando sobre dónde queremos que ellos vengan a estar. Estamos pensando lo que ellos necesitan más es venir a ser parte del pueblo de Dios. Y es verdad. La gente debe formar parte de la familia de Dios. Ellos deben ser bautizados en Cristo y ser redimidos por la sangre del Cordero. Pero nuestra pregunta es, ¿cómo logramos llevarlos al punto donde ellos tengan una fe y una confianza en Dios que los motivará a venir a ser parte de la familia de Dios? Bueno, como Cristo llevó a ese hombre a ese punto. Jesús no dijo, ahora yo te diré qué haré. Hagamos un pequeño trato. Yo te ayudaré si tú decides venir a la sinagoga el sábado. Yo entiendo que a ti te gustaría ver, pero eso no es lo más importante aquí. Lo que es más importante es tu relación con Dios. ¿Por qué Jesús no se acercó al hombre de esa manera? ¿Pudo ser que él no estaba listo para oír eso aún? Y así Jesús comenzó por hacer algo inesperado, por tratarle a una manera que él no estaba acostumbrado, por ayudarlo. Lo que la gente necesita primero muchas veces es a ti. Ellos necesitan el ejemplo de tu vida como el punto de comienzo para dirigirlos al Padre. Lo que Jesús hizo fue encontrar al hombre ciego donde él estaba y dio al hombre su vista. Y eso fue suficiente para el primer encuentro. Él dejó ir al hombre. Pero ahora que lo comenzó a suceder, es que el hombre fue forzado a pensar acerca de eso. Este hombre había recibido un regalo. El regalo de alguien que se preocupaba lo suficiente acerca de él para abrirle sus ojos. En nuestro caso hoy,
Puede ser el regalo de alguien a quien le importa cuando a nadie más le importa. Alguien que felicita cuando la mayoría está criticando. Alguien que permanece con esa persona cuando todos los demás se han ido. O con la persona que parece determinada a pelear con cualquiera. Cuando él te golpea, tú respondes con bondad y amor. Y esa persona se va y comienza a pensar que él nunca ha sido tocado por alguien como usted. Que él nunca ha sido tratado de esa manera. Él está pensando, ¿por qué esta persona hizo esto por mí? ¿Qué es diferente acerca de él o ella? Igual al hombre en Juan 9. Todos los demás me han catalogado o argumentado acerca de mí, o me han usado o han sido temerosos de involucrarse conmigo, pero este hombre, este Jesús, Él me ayudó. Y mi vida nunca será la misma. ¿Quién es este Jesús? ¿Y por qué Él hizo esto por mí? Y como él se pregunta sobre los vecinos y amigos están discutiendo acerca de esto y preguntándole quién hizo esto. Regresemos a los versículos 11 y 12 en nuestro texto. Juan 9, 11 y 12. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. ¿Qué? ¿Un hombre abrió tus ojos, te sanó de tu ceguera y tú aún no sabes dónde está él? Jesús no reunió a una multitud para que todos pudieran ver lo que hacía. Jesús no anunció a todos que había sanado la ceguera del hombre. Jesús simplemente dejó que la levadura de su don hiciera su trabajo silenciosamente mientras llevaba al hombre a un punto de fe y confianza. Jesús lo sanó y entonces lo dejó ir por un momento. Y mientras tanto, en el versículo 13, él es llevado a los fariseos y ellos comienzan a interrogarlo. ¿Cuándo hizo él esto? Bueno, él lo hizo el sábado. ¿Cómo lo hizo? En el versículo 15, él contesta, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ahora, él está teniendo que pensar. Mirando la evolución de lo que está ocurriendo. Recuerdan que Jesús no ha tenido más contacto con él. Esto está ocurriendo cuando el hombre está tratando con sus vecinos y los líderes religiosos. ¿Y qué tienen ellos que decir acerca de Jesús en versículo 16? Juan 9, 16. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué es profeta? El hombre está pensando, ustedes dicen, este hombre no es de Dios porque él hizo esto el sábado. Ustedes dicen, este hombre es un pecador. Pero aquí está lo que sé. Ustedes dicen que él es malo. Ustedes dicen que él está extraviando a la gente. Pero me parece que ustedes deben estar equivocados. No, yo pienso, versículo 17, que es profeta. ¿Qué está aconteciendo al hombre?
Él está viniendo al punto de la fe. Esto comenzó con una necesidad siendo satisfecha, con una muestra del poder de Dios y de compasión, y su perspectiva comienza a cambiar mientras él procura entender esto. Se ha ido de, yo no sé quién es él, o aún dónde está él, ahora, yo pienso que él es profeta. Así ellos lo interrogan más y llaman a sus padres. Y cuando ellos no ayudarían, leemos en el versículo 24. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Finalmente el hombre dice, exasperado, en versículo 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es absolutamente una evidencia indiscutible. Ustedes dicen, pero él hizo. Y entonces, como seguimos leyendo en el versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió tus ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queráis oír otra vez? Yo conozco que ustedes quieren. ¿Queráis también vosotros haceros sus discípulos? Y los fariseos ciertamente no les gusta esta sugerencia. Y versículo 28 dice, y le ungieron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Now, miremos la respuesta del hombre en el versículo 30. Él no puede creer cómo ellos están reaccionando. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Jesús ha abierto sus ojos en más que una manera. Él ha venido al punto donde él ahora reconoce que Jesús tiene una relación con Dios como nadie que él había conocido. Y este hombre pudo ver más claramente de los discípulos, los vecinos, los padres y los fariseos. Porque Jesús le mostró compasión y abrió sus ojos, su mente fue abierta también para ver el origen de ese poder y compasión. Cuando tú satisfaces una necesidad, esto comienza a abrir a los ojos y el corazón de la persona quien ha sido tratada bien a través de tu vida y tu ejemplo. Y tú no tienes que negociar. Lo que tú hagas hablará mucho más fuerte que lo que tú digas. Y mucho más fuerte de lo que otros podían decir acerca de ti. Así el hombre ha recorrido a un largo camino desde donde él comenzó. ¿Qué acontece enseguida en el versículo 34? Versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Así regresa a la calle. ¿Y qué está pensando el hombre? Probablemente un poco confundido por las reacciones que ha recibido de estos diferentes grupos. Yo pensé que este era el mejor día de mi vida.
Yo pensé que todos estarían entusiasmados de oír acerca de él que hizo esto por mí. Pero aquí estoy recibiendo una paliza y siendo expulsado por quienes supuestamente son la mejor y más santa gente en la comunidad. Y tú sabes que ese de acontecimientos debieron haber sido desconcertantes para él. ¿Y dónde está Jesús en este momento? Versículo 35. Versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre, con corazón completamente abierto y ahora listo para oír más. Versículo 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y él que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Qué vemos aquí en Juan 9? Vemos la manera correcta de tratar a una persona. Lo que Jesús vio en cada alma herida fue la oportunidad para que la obra de Dios sea manifestada. Nuestra misión es la gente. Esa es la obra de Dios que debemos hacer mientras es de día. Nosotros no miramos con cinismo a un individuo destrozado, pero miramos con esperanza, porque hemos visto la clase de impacto que Dios y su palabra puede tener en una vida. Le hemos visto que quebrar las ataduras de la adicción. Le hemos visto voltear la confusión en convicción. Le hemos visto llevar a los que andan sin rumbo y darles dirección y propósito. Así miramos a otros con la esperanza de que ellos puedan ser hechos nuevas criaturas en Cristo. Y vemos que nosotros tenemos un Padre amoroso y sabio y benevolente, quien puede llevar nuestras acciones y utilizarlas en su gran plan de tratar de lograr la salvación de aquellos alrededor de nosotros. Cuando tú tratas correctamente con la gente, entonces aquellos que quieren hacer lo correcto, ellos responderán correctamente. Tú no tienes que forzar o controlar o manipularlos. Ellos ven tus acciones libremente dadas. Ellos se maravillan porque tú eres diferente. Mientras ellos piensan acerca de eso, ellos serán atraídos a la luz de Dios. Y puedes retroceder y dirigirlos al punto de origen. Eso es lo que Jesús hizo con este hombre en Juan 9. Él hizo algo por el hombre que nadie más había hecho. Y no me refiero solo a curar su ceguera. Jesús le mostró bondad y amor cuando nadie más lo haría. Jesús lo llevó a un lugar donde él podría confiar, seguir y adorarle, el Hijo de Dios. Y podemos mostrar compasión y amor a aquellos que están cegados por su pecado. Los corazones buenos y honestos serán atraídos hacia la luz de Dios que brilla a través de tus acciones amorosas. Y puedes traer a aquellos que te rodean a confiar en Dios y en sus caminos. Hermanos, gracias por su atención.